Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y vídeos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial DC Comics y su universo de personajes de historietas. Su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos curiosidades que no sabías del encuentro de Batman y Sherlock Holmes. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, hoy después de un gran espacio, o más bien digámoslo, hiatus por cuestiones académicas, vuelvo a traerles con ustedes un video relacionado a nuestro canal Archivos DC Universe. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales que se encuentran en la descripción. Pero bueno, en esta ocasión traemos una curiosidad muy interesante. Pues resulta que para aquellos que no sabían, Sherlock Holmes, el famosísimo personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de sus diferentes aventuras, fue llevado por primera vez como un personaje canónico en las historietas del universo DC, más que nada para una historia que se dio en las páginas del Detective Comics, volumen 1, número 572 del mes de marzo de 1987. Justamente una historieta escrita por los escritores Mike W. Barr, con sus dibujantes Alan Davis, Terry Beauty, Carmine Infantino, Eric Cross, Dick Sprang, y que justamente ese marzo de 1987 se escribía esta historieta coincidiendo con los 50 años del detective conocido como Batman, ¿no? Era una historia dividida en varias partes, una historia en la cual contaba inicialmente con el apoyo de otro personaje, curiosamente también conocido en el mundo de los superhéroes como es Elongated Man, y el detective Sam Bradley como personajes de apoyo. Entre esas historias se trataba de resolver una especie de un caso particular sobre la vida de uno de los familiares del señor Watson, porque más adelante la historia va a involucrar una especie de microhistoria ambientada en el siglo XIX y que luego se va a conectar más adelante. Bueno, básicamente esta historia de Sherlock Holmes, pues hay que decir que primero que todo el personaje ya había tenido su propia serie de historietas, un on-shot que se publicó en octubre de 1985, en donde se debuta en una historia que se llama El Problema Final, que está dividido en dos partes, y otra historia de Adventures in Empty House. Básicamente era una historia típica Sherlock de misterio, más o menos. Y bueno, el villano central de esta historia radica en un descendiente del profesor James Moriarty, que esta vez buscaba continuar el legado de su ancestro. Ya para esta época se mostraba a Sherlock Holmes con una edad avanzada de unos 100 y pico de años, casi ya había pasado los 100 años. En esta historia ella era un veterano y la historia está entre Ciudad Gótica y Londres. Asimismo, en esta historia también conocemos la particularidad participación de Robin, aunque la historia aparentemente no la canoniza al comienzo, porque es una historia que supuestamente debió haber ocurrido en los tiempos post-crisis, pero dada la numeración que tuvo el Detective Comics, esta historia se ambienta en la continuidad de post-crisis, ¿no? Pero bueno, eso daba por la cuestión en la época en que se escribió la numeración y la historia era muy continua después de que se había publicado La Crisis en las Tierras Infinitas.
También cabe decir que Sherlock Holmes había tenido también múltiples versiones. Este personaje se consideran versiones que aparecían en Tierra 2, en Tierra 1 pre-crisis, pero nunca se trabajó con una historia principal. De hecho, una de sus historias, y justamente es la primera aparición del personaje oficial en la continuidad de los cómics de DC en Hit Comics volumen 1 29 del mes de septiembre de 1943. De hecho, se podría decir como la primera intervención de su universo de personajes. En esta historia incluso hay un caso que para 1946 se establece que una versión anciana de Sherlock Holmes ayudó a Hawkman, el hombre halcón, en un caso particular. Pero ya obviamente décadas más tarde, ya un hombre más de 100 años, él conocería, como les explicaba, a Batman, a Elon Gettleman y a Stan Bradley. Por cierto, cuando quieran yo puedo hacerle la biografía de Detective Stan Bradley, que es un personaje de los cómics de Detective Comics que también tuvo sus historias independientes y muy involucrado con la vida de Gatúbela, no solo como un amigo y un aliado. Asimismo, incluso se atreve a decir que es una de las mejores apariciones que ha tenido el mejor detective de Europa y quizás del mundo junto a Batman, porque de acuerdo a las historias ustedes saben que Batman ha tenido mucha influencia de muchos personajes en la investigación criminal. Bueno, de acuerdo a la historia de Detective Comics dice de la siguiente manera, dice: sinopsis de la primera parte, el libro del fin del mundo, una historia que comienza en plena Navidad, donde se muestra a Stan Bradley estando solo en el bar de Ciudad Gótica. Luego, después de estar pensando en un caso donde un compañero del personaje aparentemente falleció misteriosamente, inmediatamente se involucra Batman y Robin. Después de que lo intentan abordar un par de criminales y lo logran salvar. Sin embargo, en este mismo proceso conoce a una misteriosa mujer, el cual se encarga de llevar un caso misterioso que lo llevará a Londres más adelante. Eso básicamente es los primeros 2 capítulos, y precisamente se encontrará que esta mujer es una descendiente del señor Watson llamada Mary Watson. Asimismo, esta mujer aparentemente está involucrada con un descendiente del profesor James Moriarty llamado Thomas Moriarty, que por cierto es el personaje en cuestión, como el tradicional antagonista de toda lo que ha sido las historias de Sherlock Holmes. Este caso se trata de descendiente. Bueno, viene después una historia aparte ya también involucrada al personaje de Elon Gettleman, donde se menciona que estaba de vacaciones en Londres junto a su esposa Sue Dibney, luego de estar visitando el museo Sherlock Holmes en la 221B Baker Street en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Se ha involucrado un personaje donde termina investigando e indagando un caso de lo que ocurre allí, y allí se entera de la existencia del profesor del profesor Moriarty original, y todo lo que involucrará el caso de los misteriosos crímenes que están ocurriendo alrededor de la historia. Después hay una historia que se podría decir que ocurre en el año 1886, que involucra a Sherlock Holmes y al Dr. Watson resolviendo un caso inconcluso alrededor del profesor Moriarty. Toda la historia que ustedes ya más o menos se están involucrando en las historias clásicas del personaje. Después empieza el capítulo 5 de ese mismo cómic, básicamente lo que es el desarrollo de un arco que se llama el libro del juicio final, que básicamente es como donde se empieza a conocer más o menos la historia que involucra al personaje, y ya más o menos cuando va cerrando la historia se va o sea, más o menos lo que estoy aquí es explicando, ¿sí? De pronto disculparán si tiene esto spoiler, porque es para que ustedes después la puedan leer. Y básicamente sucede que después de tantos hechos que están ocurriendo, aparece una versión veterana del señor Moriarty, del señor Moriarty, del señor Holmes, o sea, del detective ya veterano con más de 130 y pico de años. Y Batman, justamente cuando llega a Inglaterra, que lo lleva a indagar el caso hasta Inglaterra, porque pasa prácticamente de América a Europa. Entonces lleva a Batman a conocer precisamente
a este veterano detective a quien Batman admira. Básicamente eso ha sido la historia. Bueno, pues tenemos que resaltar, eso más o menos es lo que involucra la historia. Ustedes pues perdonen que yo no sea un narrador como tal, pero ustedes ya me han visto, los que han seguido los cómics en video en el canal. Pero bueno, básicamente, como les recuerdo en resumen, pues es un número, es una historia especial. Se podría decir que puede, para el lector como lo quiera, básicamente para el Bativerso, es canónico. Sin embargo, ustedes saben cómo han sido los cambios en la continuidad del universo DC. Eso depende de cada quien si lo quiera considerar canónico o no canónico. Como ya les explico, aparentemente para lo que fue la crisis de las Tierras Infinitas o el Acero, esta historia sucedió. Sí, básicamente, simplemente lo que se explica es que Sherlock Holmes alcanzó una edad muy longeva, superó los 100 años, fue uno de los pocos personajes que cumplió el centenario de edad, ¿no? Bueno, se explica que este cómic fue elaborado en homenaje para los cumpleaños de Batman, que fue el 50º aniversario. En ese cómic específico porque fue dibujado por Dick Sprang. También hay que decir que es una historia que también sería recopilada más adelante. Recopilada justamente en el cómic de Leyendas del Caballero Oscuro, Alan Davis volumen 1 y Batman The Dark Knight Detective volumen 1. Trivialidades, pues simplemente este número incluye una escena cortometraje relacionada con la regla de sobrematar. Batman tradicionalmente se nega a tomar una vida, pero en esta historia le está disparando, por lo que tiene que usar como escudo a un ladrón como escudo humano, ¿no? Lo más probable es que el ladrón muere porque Batman simplemente lo arrojó para pasar sobre al medio de los disparos. Todo esto es parte de la caracterización de Batman que les quitó Mike W. Barr, cuyo trabajo sobre el personaje a menudo se le considera canon y no canon, aunque eso depende, ya como les explico, de la historia del lector. Asimismo, Sherlock Holmes, el Dr. Watson y el Profesor Moriarty son creaciones de Arthur Conan Doyle que, por cierto, dan un impacto significativo a la historia. Asimismo, la portada tiene una referencia y homenaje a la famosa portada de Detective Comics número 27, que prácticamente complementa el homenaje. Asimismo, el personaje tuvo una especie de cameo en los cómics de Kingdom Come, donde él aparece en un retrato en el cual está presente en el bar de superhéroes cuando Superman llega a dicho lugar y les dice que está reformando la Liga de la Justicia a los personajes con los que comparte, que es Wonder Woman y Batman. Eso es casi al final, y que deben empezar a actuar como héroes. Se desconoce si este Hulk es el mismo detective o simplemente es un personaje desplazado en el tiempo o un imitador moderno. Esa historia de hecho aparece en las páginas de Kingdom Come número 2 de junio de 1996. Y bien, amigos, pues hemos conocido más o menos una referencia. De hecho hay otras historias relacionadas a Sherlock Holmes, pero no son muy llamativas para la aparición. Asimismo, también se sabe de otros personajes que han aparecido y por lo del resto son simples coincidencias. Pero bueno, y solo queda decirles muchísimas gracias por ver este video. Simplemente recuerden seguirme en las redes sociales, donde me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en los Facebooks, en Patreon, en Twitch, y asimismo los enlaces los van a encontrar en la descripción de este video o en la presentación del canal. Y como siempre les digo, gente, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos hasta otro video. Transmisión fuera. Bye. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube, de Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616? Si quieres saber de tops, biografías de personajes, lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel, pues solo tienes que hacer una cosa: dale like a nuestras publicaciones, comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Patreon, Twitter, y asimismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad, y que encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y recuerda darle like a nuestro contenido, a nuestros dos canales, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice hasta la vista.